con hasta dónde llega Machine Learning y ahora vamos a entrar a Deep Learning, que es la técnica por excelencia en los últimos 8 años, 9 años, 10 años, depende cuándo cuente. Y es una técnica de Machine Learning, entonces no cambia nada del cambio de paradigma, de programar todo a conseguir datos en el comportamiento. Va a seguir siendo igual. Lo único que cambia es que la técnica es más poderosa. Regresando a tu pregunta, constantemente muestra que hace las cosas mejor, aprende a imitar el comportamiento mejor. Y entonces, hoy en día ha avanzado, todo lo que vemos como de inteligencia artificial generalmente tiene asociado un componente de Deep Learning. Y básicamente tiene que ver con este término o con esta técnica que son redes neuronales. En realidad las redes neuronales fueron un concepto bastante los 60 se empieza a pensar en términos de redes neuronales y hasta hace 8 años no teníamos los trucos para hacerlas funcionar bien, ¿sí? Es en los últimos, por ahí de 2003 a 2008 es que empezamos a encontrar nuevos trucos y por ahí de 2008, 2009, 2011 esos trucos funcionan súper bien y las redes neuronales empiezan a hacer cosas que los otros algoritmos habían encontrado una pared. Entonces, la historia que me gusta contar es que yo hice el doctorado antes de Deep Learning y interactué mucho con gente de reconocimiento de voz y la gente de reconocimiento de voz estaba desesperada. Mis colegas que estaban haciendo doctorados, podías ver que no avanzaban y podías ver que estaban desanimados de la vida porque todo lo que se les ocurría no mejoraba el reconocimiento de voz. Lo que se les ocurriera no mejoraba, ¿sí? Los sistemas seguían funcionando muy mal. Y viene la gente que no abandonó las redes neuronales, empieza a encontrar trucos para hacerlas funcionar mejor y ¡boom! O sea, todo el mundo decía, no, es que en mi doctorado voy a poder avanzar 0.5 de desempeño y eso ya es muchísimo. Ellos empezaron a avanzar 5 puntos de desempeño sin ningún problema, ¿sí? Y tal es el caso que en 2013 ya los celulares contienen redes neuronales para trabajar la voz. Google lo implementa súper rápido y 2013 ya lo tenemos implementado en celulares. O sea, es tan fuerte la evidencia de que son mejores que hay un esfuerzo para adoptarlas muy grande. Entonces, y era una técnica que habíamos abandonado. Uno de los inviernos corresponde a ellos que se les dijo no hagan redes neuronales. Estábamos usando otras técnicas. En mi doctorado yo usé otras técnicas. No trabajé con redes neuronales. Grave error, perdí muchos puntos de citas por no haber hecho redes neuronales. Pero esa era como la cultura. Decíamos, redes neuronales ya lo agotamos, no va a dar más. Y se retomó. Pero, como boom otra vez, se da por los 3 mismos pilares, ¿sí? Para 2010 seguimos teniendo datos, ahora son de forma masiva. O sea, si los teníamos con internet, ahora para 2010 los tenemos ahora de forma masiva. Más gente está subiendo más fotos con muchos rostros, entonces hay mucho más. Además aparece esta tarjeta, este procesador de cómputo que se llaman GPU, que se diseñaron específicamente para jugar videojuegos, ¿sí? Son las tarjetas gráficas de los videojuegos. Resulta que para jugar videojuegos necesitamos hacer un montón de operaciones matriciales, ¿sí? Multiplicar para que se vea bonito nuestro videojuego, para que la experiencia sea completa. Hay que hacer un montón de operaciones para calcular cómo están los píxeles, ¿sí? Entonces hubo gente que invirtió mucho tiempo en hacer que esas operaciones fueran súper rápidas. Entonces cuando regresamos a redes neuronales, todo lo que hacemos son multiplicaciones matriciales. Entonces está el elemento de hardware está ahí para nosotros, ¿sí? Ni siquiera tuvieron que inventar y pasar otros 10 años en lo que se lograba hacer esta tecnología. Necesitamos hacer operaciones matriciales para que esto funcione.
están las tarjetas gráficas que hacen, ¿sí? Están estas historias de que las universidades que estaban invirtiendo en esto hacían, estos generalmente los hace una empresa que se llama NVIDIA, entonces gente de la universidad volaba a NVIDIA a aprender a programar estos procesadores y regresaba con implementaciones de redes neuronales a los laboratorios en Canadá. O sea, sí fue tan fuerte el asunto. Y les digo, encontramos trucos y mejor entendimiento de cómo funcionaban las redes neuronales y eso abrió mucho las posibilidades. De tal forma que estamos hoy hablando sobre esto y sus consecuencias éticas. Entonces, ¿qué es lo de Deep Learning? Es un modelo matemático computacional, está basado en álgebra lineal y básicamente son manipulación de vectores, matrices y tensores, ¿sí? Adicionalmente, ahora está basado en el cálculo de un grafo de operaciones, ¿sí? Usamos, sé que para muchos es como que, ¿de qué demonios está hablando? Pero a algunas personas les hace sentido, entonces tengo que pasar sobre esto. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto. Y tenemos arquitecturas y algoritmos que permiten, que permiten manipular la red y hacer que sea capaz de imitar el comportamiento que estamos interesados. Todo esto, les recuerdo, es para imitar el comportamiento contenido en nuestros datos. Entonces, ¿cómo luce una red? Esta es la red más sencilla. Entonces, tenemos que poner una entrada, ¿sí? Que es un vector, ¿sí? Imagínense que es un renglón de una hoja de Excel, ¿sí? Entonces, pongo un renglón de una hoja de Excel y quiero que me dé un valor específico, ¿sí? Entonces, una de las columnas de mi hoja de Excel es el resultado, ¿sí? Aquí pueden meter, por ejemplo, una imagen, ¿sí? Una imagen no es así ¿están de acuerdo? No es lineal, sino una imagen vienen cuadraditas, ¿sí? Entonces, ¿cómo meto una imagen en esto? Muy fácil, pego la imagen y la estiro, ¿sí? Y la hago vector y se la presento. Y le puedo decir, dime si hay rostro o no hay rostro. Y eso es todo lo que necesito hacer, ¿sí? Lo que pasa es que cada valor de mi hoja de Excel se va a multiplicar por un valor, ¿sí? No sé bien qué valor, de hecho esto es lo que va a hacer Deep Learning, va a ser bueno en encontrar estos valores. Se van a multiplicar cada uno por un valor distinto, los voy a sumar, ¿sí? Y los voy a pasar por una función que ahorita no importa mucho, ¿sí? Y el resultado de esa función me va a decir si es rostro o no es rostro. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que estoy haciendo es, tomo mi renglón de Excel, cada renglón lo multiplico por un valor diferente, lo sumo, los paso por esta función y veo que me dé el resultado si es rostro o no es rostro. ¿De acuerdo? Por supuesto, aquí quien hace el truco son estos valores, ¿sí? A lo mejor algunos deberían tener mucho peso porque son importantes para decir que hay un rostro, ¿sí? Otros deberían ser muy bajitos o cercanos a cero para que digan estos valores no son importantes y entonces no los tomes en cuenta en esta suma. ¿Todos más o menos la intuición? ¿Alguien tiene dudas? ¿No? ¿Suena a japonés esto? Entonces, lo único que necesitamos hacer es poner valores enfrente de la red, se van a propagar, algunos van a estar promovidos porque van a multiplicarse por un valor muy grande, otros van a ser apagados. Resulta que este comportamiento, y por eso le llamamos red neuronal, se ve en las redes naturales, ¿sí? Nuestras neuronas reciben cosas de entradas, algunas son aumentadas, otras son canceladas, y lo que es diferente es que la neurona manda más señales, no solo manda una, nosotros nada más tenemos una, ¿sí? Y entonces estaban como inspirados en ese comportamiento al diseñar este mecanismo. ¿Más o menos? Entonces, a lo mejor queda mejor sentir un poquito más con mi ejemplo de cómo funcionan. Entonces, imagínense que soy un alien y estoy viendo al mundo y veo que los mexicanos en particular le dan una mordida a su taco y no pasa nada, ¿no?
Pero cuando le ponen una sustancia viscosa, veo que se ponen muy felices, aun cuando están sufriendo, ¿no? Entonces eso está raro, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo preparar la sustancia para dominar el mundo, ¿no? Como Alien es lo primero que se me tiene que ocurrir, ¿no? Entonces, esta es nuestra red neuronal, básicamente. Yo tengo los ingredientes, ¿sí? Los voy a poner, los tengo que mezclar, combinar todos y determinar si eso va a ser feliz o infeliz al humano. ¿De acuerdo? Lo que no tengo es la receta, ¿sí? No sé cuánto poner de tomate, cuánto poner de cebolla, ¿no? Y a lo mejor, como soy alien, a veces la riego y pongo un ingrediente que no debería estar, ¿no? Alguien borracho preparó esto y pues sí, vamos a ver que al final no está tan contento, ¿no? Entonces, como alien, empiezo a recolectar datos, ¿no? Porque lo que quiero es este comportamiento quiero. Tengo los ingredientes, algunos ingredientes hacen feliz al humano, otros ingredientes los hacen infeliz, ¿sí? Entonces, en mi plan para dominar el mundo, el siguiente paso es secuestrar a un par de humanos, ¿sí? Soy alien, se puede hacer, ¿no? Éticamente, a lo mejor no tanto, pero como soy alien, estoy ajeno a las... Y lo que tengo que hacer es tomo a los humanos secuestrados y digo, pongo estos ingredientes y digo, en esta ocasión voy a poner poquito de estos ingredientes, pero mucho de este ingrediente. Los mezclo y veo la reacción del humano. ¿Cuál creen que sea su reacción? Dado que puse mucha sal. Guácala, ¿no? Entonces, digo, algo está mal en mi receta, tengo que modificar. ¿Qué es lo que harían ustedes? Menos sal. Entonces, ¿por qué menos sal y no menos tomate? ¿Cómo pudiste inferir que era menos sal? Porque es el elemento que le das mucha importancia. Exacto. Entonces, a la reacción del humano, que fue de mucho guácala, le digo, el culpable del mucho guácala es el que usé más. ¿Sí? Y este fue el que usé más, este es el que voy a alterar y voy a cambiar, voy a reducir. ¿Sí? Y si, por ejemplo, fuese que la persona es alérgica al tomate, tú estarías, o sea, esa inferencia sería sí, correcta. Por eso secuestré a varios humanos de diferentes nacionalidades. Hice un sampling. Okay. Sí, o sea que no porque haya más sal significa que ese sea el ingrediente que esté causando la reacción. Voy a usar a muchos humanos y la retroalimentación del humano me va a servir para modificar qué tanto pongo de los ingredientes. ¿Sí? No solo eso, sino la intensidad de la reacción. ¿Sí? A lo mejor para una receta el humano dice, entonces no le cambio tanto, ¿no? ¿Sí? Entonces, dependiendo de la intensidad de esto, es que cambio los ingredientes. ¿Sí? Si esto lo hago suficientemente mucho tiempo, con muchos ejemplos y muchos humanos, voy a encontrar la receta que me interesa y las cantidades que me dan una buena salsa. Y estoy listo para conquistar el mundo. ¿De acuerdo? ¿Sí lo ven? ¿Sí? Es todo lo que estamos haciendo con redes neuronales. Les ponemos entradas de ejemplos, vemos si para esta entrada, dado los pesos que tengo aquí, me dan el comportamiento que espero. Si no me dan el comportamiento que espero, quiere decir que cometí un error y lo puedo cuantificar. Dependiendo de qué tanto grande es el error, decido modificar mi receta. Y eso es como logro imitar el comportamiento. Este proceso me garantiza imitar el comportamiento lo más posible. ¿Sí? Si lo hago suficientemente tiempo, siempre mi procedimiento me va a garantizar imitar los datos que estoy metiendo. ¿Sí? Se va a parecer a lo que está pasando con mis datos. ¿Sí? ¿Todos? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Si los secuestran los aliens, ya saben, van a estar probando salsas, no se asusten tanto. Y como es exactamente lo mismo que estamos haciendo con Machine Learning, se repite el meme, idéntico, ¿sí? Uno piensa lo que piensa la sociedad, el Terminator, lo que piensan los amigos, conectando el cerebro, lo que piensan los colegas, que nos estamos haciendo millonarios, lo que piensan los matemáticos. Aquí hay un perrito, no se alcanza a ver, pero piensan que nada más estamos ahí.
Lo que pienso que estoy haciendo, él es uno de los ganadores del premio Turing, Yann LeCun. Entonces pensamos que estamos imitando a Yann LeCun. Y en realidad lo que estamos haciendo es nada más codificando librerías que alguien más y cargando los datos para nuestro problema. Sí. La única diferencia entonces entre Machine Learning y Deep Learning es la implementación de redes neuronales. Es que estamos usando redes neuronales. Y que la estamos usando con profundidad. Y que es con capas. Sí, sí. Ese es. El modelo anterior se llama Perceptron. Este es un modelo más moderno. Se dan cuenta, ya no hay una sola neurona, hay muchísimas neuronas. Y las salidas de las neuronas se conectan con otras neuronas. Entonces, lo que hemos hecho es hacer más grande nuestro modelo, básicamente, ponerles más capas. ¿Sí? Esto resulta que funciona bastante bien, tiene además otras propiedades que garantizan que nuestro modelo va a ser adecuado y se va a comportar de forma real. ¿Sí? Pero sí, lo único es que estamos trabajando con redes neuronales y estamos agregando más capas y hay un montón de truquitos que aprendimos en el camino que se los aplicamos de manera sistemática. Pero cuando decimos Deep Learning es eso. Uno de los que aplicamos es este tipo de redes que se llaman convolucionales, que funcionan muy bien para imágenes. ¿Sí? Entonces, todo lo que vean de imágenes que está haciendo algo inteligente y detecta objetos, rostros o peatones, generalmente está haciéndose con convolucionales. Son muy buenas para capturar patrones en las imágenes. Y hay otro que les llaman recurrentes, que son más para secuencia de eventos. Resulta que son buenas para el lenguaje, porque el lenguaje son secuencias de palabras, y entonces podemos hacer cosas interesantes. Y una cosa interesante que se puede hacer es, aquí nada más se ve una flechita, pero en realidad son conexiones como las que veíamos antes. ¿Sí? Que es un vector, se conecta con todo este otro vector, se conecta con todo esto. Todas esas conexiones se están dando, y al final hay una salida, y esa salida la quiero evaluar, y voy a cambiar. Si no me da lo que yo quiero, voy a cambiar los pesos de mi red, como lo hicimos con el ejemplo del alien. Y es todo lo que está pasando. Pero otra vez tenemos este asunto de comportamiento. Aquí tenemos un comportamiento de traducción. Tengo la entrada y tengo la salida. Y lo que quiero es que aprenda a traducir de aquí para acá. ¿De acuerdo? ¿Cómo le hago? Junto millones de datos, de ejemplos, de oraciones en inglés, oraciones en español. Millones, pongo la red a que aprenda a hacer el comportamiento. ¿Sí? Una vez que ya medio aprendió, ya le puedo pasar nuevas oraciones y me va a dar nuevas traducciones. ¿Sí? ¿Quién ha usado el Google Translate? Para inglés-español es exactamente lo que hace. ¿Sí? De hecho, está el chisme que se gastaron en un mes la luz que se gasta Los Ángeles para hacer el modelo de inglés-español que utilizamos. Que se gasta en un año Los Ángeles, se lo gastaron ellos en un mes para poder hacer el cálculo y tunear esos pesitos para que permita la traducción y se imita el comportamiento de traducción. Entonces es como hacemos traducción ahora. Y no sé qué opinen de la traducción ahora. Ya no es tan chamba, es medio chamba, pero... Sí, adelante, Emilia. Por ejemplo, y si tienes pocos datos para la traducción, de inglés a español, tenemos mucho, pero si tenemos pocos, es lo mismo recurrentes. Lloramos en las esquinas. Si tenemos pocos datos, ahorita el esfuerzo científico académico está en trabajar con pocos datos, porque sí, esto requiere muchísimos datos. ¿Sí? ¿Tú cuando utilizaste eso? ¿Recurrentes? Sí, usamos recurrentes, pero nuestro traductor no funcionó de forma. La lección aprendida es que necesitamos más datos. Hicimos un traductor para Virarrica español. Virarrica es huichol. Y funciona, pero no funciona al nivel de esto. Entonces necesitamos muchos datos y ahorita hay un esfuerzo por la comunidad como para cómo le haces cuando no tienes datos, porque hay problemas para los cuales no tienes suficientes datos. ¿Sí? Y también hay cuestiones éticas de dónde sacar los datos, entonces se pone divertido. Entonces, ¿para qué hemos usado esto? Toma de decisiones, es muy fácil. O sea, hay rostro, no hay rostro, es spam, no es spam. Se vuelve a aplicar lo mismo, pero ahora con redes neuronales. Predicción, quiero predecir algo en el futuro. Entonces, si tengo datos del tipo, esto pasó hoy y esto pasó mañana, puedo hacer una red
neuronal. Le pongo el pasado, lo pongo como entrada, el futuro lo pongo como salida. Y entonces, el día de hoy le pongo como si fuera pasado y me va a decir lo que pasa mañana, ¿sí? Entonces, predicción es muy natural. Esto también ya se hacía con Machine Learning, pero no se hacía tan bien. Aprender estrategias de comportamiento, esto tiene que ver con AlphaGo, que juega el Go y gana en Go. Se puede hacer esto. Algo que es un poco extraño es que ahora podemos ordenar cosas, ¿sí? Por ejemplo, podemos hacer una red para ver rostros y no rostros, ¿no? Y entonces, vamos a regresar. Entonces, pongo mi imagen de rostro, camina, y aquí me va a decir rostro o no rostro, ¿no? Muy feliz mi red, ¿sí? Pero resulta que en el camino puedo parar, ¿sí? Y digo, a ver, quiero este vector, ¿sí? Esto que está saliendo de las operaciones, lo quiero ver. Y voy a decir, como puse esta imagen, ahora este vector representa a esta imagen, ¿de acuerdo? Y luego con muchas imágenes, ¿sí? Entonces tengo, ahora por las imágenes, ahora tengo un vectorcito. Hace rato estaban con palabras, ¿no? Entonces, por imagen tengo un vectorcito. Y ahora, lo que resulta es que los vectores están ordenados en el espacio, ¿sí? Hay unos vectores que son cercanos, porque son puntos, ¿sí? Hay puntos que están cercanos y hay puntos que están lejanos, ¿sí? Entonces, puedo ver qué imágenes están cercanas, qué rostros se parecen mucho entre ellos y qué rostros son muy diferentes entre ellos, ¿sí? Y sale gratis, o sea, es como un producto alterno a la toma de decisión, a la predicción, ¿sí? Ahora tengo este conjunto de datos ordenados en espacios vectoriales, ¿sí? Y esto ahora se usa mucho para recomendaciones, como veíamos, ¿se acuerdan que vimos el de Netflix? Entonces es un puntito y vemos cuál queda más cercano. Y decimos, le recomiendo la película que está al lado, ¿sí? Se hace mucho. Entonces ahí está chistoso porque no es necesariamente el comportamiento que estamos modelando, sino estamos aprovechando que ya tenemos, que estamos pasando por mi red neuronal, tomo un punto y digo, ahora tú representas a lo que metí a mi red, ¿sí? ¿Qué otra cosa está pasando? Bueno, algo que está pasando ahorita, ¿sí? Y del cual tenemos un poquito menos de control, es que las redes se están usando para generar nuevas realidades, ¿sí? Entonces, no sé si han visto los avances con deepfakes. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Pero cómo se imita algo que no es cierto con redes neuronales. Y además, lo que está empezando a pasar es, empezamos a ver a estas redes como agentes, como sistemas en sí. Entonces ya no nos importa tanto lo que pasa, sino los vemos como algo, un ente, un agente que está haciendo cosas, y ahora también los consideramos como sujetos de investigación, ¿sí? Sin necesidad de entender qué está pasando adentro. Esto está comenzando a pasar ahorita, y entonces están ganando esta agencia, ¿sí? Están siendo agentes y cambiando cosas de su entorno, ¿sí? De alguna forma. Todavía bebidos en nuestra técnica, ¿sí? En que tenemos datos, entran, salen y están imitando un comportamiento. Entonces, no sé si reconocen la foto, la pintura. Entonces, la vendieron por una cantidad así exorbitante, como la primera imagen de arte creada por una inteligencia artificial. Entonces, está súper interesante, les recomiendo buscar el caso, porque además fue controversial, porque el código que usaron lo había hecho otro chico, y entonces, si no era su código, porque ellos se estaban llevando todo el dinero, entonces son las nuevas cosas que están pasando, ¿no? Pero esta imagen no existía y la creó una inteligencia artificial, un conjunto de un montón de pesitos, creó la imagen, ¿no? ¿Cómo le hicieron? Le dieron comportamientos, le dieron un montón de imágenes, de pinturas. En particular, ¿qué periodo creen que les dieron? Holandés, 18, ¿no? Rembrandt, ¿sí? Se ve, ¿no? Y le dieron un montón de imágenes y la pusieron a replicar, ¿sí? Ahí lo que hacen es, le dan una imagen y quieren que genere la misma imagen, pero pasan por un embudo, ¿sí? Entonces, como van perdiendo información, tienen que perder información y luego recuperarla para generar imágenes, ¿sí? Es un truco que se hace y pueden hacer este tipo de cosas. ¿Se
Ahorita está controversial la de novelas. Sí. No novelas, pero fake news. Ah, perdón, Albert. Todo Penny. ¿Cuál? Ah, sí, sí. Hay redes de las que aprenden a escribir, que ahora escriben muy naturalmente y También que generan rostros, pero que son muy auténticos. bueno. Puede ser de una persona. Entonces esto es algo que pueden hacer ahora. Entonces tienen un video original y sobreimponen otro mensaje. Y esto lo pueden hacer desde hace 2 años. Ahora están haciendo cosas que con otro rostro de otra persona generan el comportamiento de otro rostro. ¿Sí? Esto es súper nuevo. Todavía tiene límites y hay cosas, pero la gente va para allá. En particular es preocupante para todo lo de deepfake. Entonces hubo esta controversia, no sé si la siguieron en Facebook, que la presidenta del Congreso americano le subieron un video donde se veía como borracha y entonces hubo una queja contra Facebook de por qué no quitaban eso, porque era tendencioso y se armó una discusión durante 2 semanas y Facebook dijo no, nuestras políticas no hacen que esto sea crítico de quitar. Entonces se quedó arriba y lo que hicieron es que apenas hace 2 días, 3 días, hicieron un video con Mark Zuckerberg diciendo cosas que nunca dijo, aceptando cosas que nunca ha aceptado y lo subieron a Facebook. Y entonces ahora están retando a Facebook. Si no quitaste no debes quitar este. Y entonces está en suspenso, ¿no? Todo el asunto. Me surge una pregunta con relación a lo de la identificación de imágenes, la Convolucional, sí. Por ejemplo, si sirve para identificar con cámaras en el caso del espacio público, ¿no? Y aquí se está tomando como concepto la idea de decisión, cuando una máquina... Porque yo veo o pienso que hay una diferencia entre identificar y decidir. Una cosa es que identifiques un rostro, sí, y otra cosa sería como una decisión, que aquí en este caso vendría con relación a la censura, ¿no? Pero pienso, por ejemplo, en los circuitos cerrados de vigilancia, si existen o no ya en donde sea la propia máquina, digamos, la que decida qué hacer en función de lo que identifica, ¿no? O si estos circuitos todavía son vigilados por seres humanos para decir, bueno, esto es un sinónimo de riesgo o una posibilidad de riesgo, entonces hay que cerrar el edificio o hay que, o sea, sí, este tipo de aspectos, ¿no? Entonces... Más un dato. Bueno, por ejemplo, pienso, ahí tal vez la diferencia entre identificar y decidir también, qué recursos tenemos, por ejemplo, para establecer si le damos a una máquina entrenada con español, si le damos bidárica, tal vez la máquina diga, esto no es una lengua, ¿no? O sea, y porque la disposición de cómo está entrenada la máquina es lo que le ayuda a tomar la decisión de qué cosa es dónde están las fronteras de una categoría, y después sobre eso tomar decisiones que estén dentro del proceso. Entonces es como, ¿qué es un ser humano? ¿Qué es un rostro? Es algo que ya está, que por el conjunto de datos alimentados ha establecido las fronteras de esa categoría. Pero esa identificación, o sea, está en función de esos datos, de lo que le alimentas. Si hay algo que se sale de ahí, entonces esa identificación, lo que quiero decir es que esa identificación tal vez sí es un primer paso de decisión de lo que sí es en una categoría. Sí. En este caso, con la tecnología que tenemos, cuando decimos decisión es muy básico, es al nivel más bajo. Identificación, o sea, el de identifico una persona, ese problema se puede poner en términos de una decisión, de veo a la persona y decido si es o no es la persona, ¿sí? En ese sentido, o sea, no es que la computadora... Exacto. Una cosa es que es un rostro, sí, exacto. otra cosa es que esto es un rostro, exacto. esto no es un Sí, rostro. ese es como, ese está en ese nivel muy bajo, ¿sí? Pero si yo configuro el comportamiento que quiero imitar de cierta forma, la decisión, el proceso que está ahí adentro es de más alto nivel. Entonces, ¿qué hicieron unos investigadores en China? Tomaron un montón de rostros de presos, tomaron un montón de rostros
de personas en sus CVs e hicieron una red que determinaba si eras criminal o no eras criminal. ¿Sí? Todos les tembló la piel. ¿Sí? O sea, fue súper grave. Los investigadores no sé dónde estén ahorita porque se los comieron vivos. Y, o sea, sigue siendo la misma decisión a nivel básico del comportamiento. O sea, yo puse el comportamiento, bueno, ellos pusieron el comportamiento de imágenes con la decisión, muy básica la decisión, pero subió a ese nivel, ¿no? Porque la herramienta es muy básica, ¿no? Está muy abajo. Entonces, depende de cómo configures que puedes tener el efecto, ¿sí? No sé si más o menos, sí. Bueno, eso un poco me resolvería la cuestión de que entonces todavía no se ha llegado al punto en el cual las máquinas puedan tomar una decisión respecto de, o sea, porque esto que pasó, por ejemplo, con el sistema de identificación de rostros en China, ¿no? Y que después se fue como hasta los puntajes, o que un edificio inteligente sea tan inteligente como para gobernarse a sí mismo en función de identificar ciertos riesgos, eso todavía no. ¿Qué necesitaríamos para eso? Necesitaríamos datos de cómo se gobierna un edificio y la salida, ¿no? Y sí, nuestra herramienta es muy básica también, ¿no? Nada más imita lo que tengan los datos. ¿Sí? ¿Perdón? Sí. Hay algo interesante que podemos hacer ahora, que es lo que está haciendo con videojuegos, que es el agente, la red, aprende a comportarse, ¿sí? Aprende a hilar decisiones, ¿sí? En los videojuegos ha sido muy exitoso, pero porque se puede simular. O sea, esos agentes están jugando los videojuegos cientos, miles de veces y aprenden a comportarse en ese ambiente, ¿no? Esto es muy difícil transferirlo ahorita al espacio real. ¿Sí? Entonces, sí, pero hay gente que dice, ¿ah? Está sucediendo, por ejemplo, eso de videovigilancia, ahorita hay varias marcas que trabajan en la nube de Amazon, y que las marcas lo que están ofreciendo es que si todo nuestra cuadra usa el mismo producto, yo puedo ir seleccionando quién vive aquí, quién vive aquí, por lo tanto, emite una notificación sobre hay una persona a las 2 de la mañana que no vive en esta cuadra. Ahora, bueno. Sí, la inteligencia artificial de Deep Learning, ahí lo que hizo nada más fue el sistema de identifico este rostro o no este rostro. Ahora, alguien tuvo que hacer el híbrido con la inteligencia clásica, o sea, que contiene... Exacto. Sí. Entonces, eso es lo que está pasando ahora. O sea, esto básico que resuelve problemas que no podíamos programar, que por eso tuvimos que brincar a esta área, ahora se está combinando con esto, con los casos que me interesan y que son, ¿sí? Eso sí está pasando. Y de hecho, también se estima que no va a haber de otra, o sea, que tienen que ser ambas tecnologías que convivan para codificar. Ahora, la buena noticia es que, la mala noticia es con la técnica de Deep Learning es que no podemos ver la red y determinar por qué tomó esa decisión. ¿Por qué decidió que era rostro o no era rostro? No podemos hacerlo porque es un montón de pesitos, ¿sí? Entonces no podemos ver adentro y decir, tomó la decisión porque vio la nariz en medio de la foto. Eso no lo podemos hacer, ¿sí? Son sistemas de caja negra. En cambio, esto sí lo podemos auditar, ¿sí? Alguien se puede sentar, entender el código, le cuesta mucho, pero se audita y dice, no, mira, aquí tienes algo que no es correcto, ¿no? Aquí estás. Aquí no tenemos control. Entonces, si hay discriminación en esta, que es lo que vamos a hablar un poco la siguiente. O sea, nosotros, ¿no? Pero sí, esa caja negra es de alguien, ¿no? Es lo que yo siempre, o sea, pensando con estos sesgos que se dan, ¿no? Por decir, me pasa que nos estamos adelantando. Los identifican como si fueran negros. Sí. ¿Qué pasa con esos sesgos? Y ya tiene que ver con la idea de la decisión. Y supongo con la clase de... Sí, ¿quién tiene ahorita la responsabilidad con esta tecnología de Deep Learning? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Quién recolecta los datos, ¿no? Todo se está yendo hacia los datos, ya no es hacia la... ¿Quiénes damos los datos? Los datos están, sí, los datos están al centro de todo esto, ¿no? Y también hay una cosa importante, porque no solamente son los datos con los cuales se entrena el modelo, sino también los datos con los que se alimenta el modelo ya entrenado. Porque, por ejemplo, en el caso que mencionas, este modelo fue entrenado con la intuición y con el sesgo de que todo lo que se le va a entregar va a ser una persona. ¿Sí? Y hubo ese sesgo desde el principio, que te voy a entregar, y con todo lo que entrenó fue pura persona.
Ahora, ponte ahorita en la posición de este modelo. Intrínsecamente aprendió de que todo lo que hay en el mundo son personas. Si ahora se le quiebra esa suposición y se le alimenta algo que no es persona, le estás pegando algo que está tratando de entonces ahora extrapolar en un área que nunca se le entregó. ¿Sí? Entonces aquí también la parte importante, en mi opinión, es que no solamente que esas decisiones sean correctas o no, sino que también sean decisiones por las cuales, en el caso de la parte clásica, con las cuales se fue considerada. Porque si en algún momento algo está sucediendo en el cual digo, aquí está la red neuronal y se cree que la red neuronal va a poder aprender de cualquier cosa que se le entregó, no es cierto. Va a poder entregar muy bien en el área acotada de lo cual se le está entregando. Si uno está agarrando después esa información y utilizarla para otra cosa con la que no encontró nada y luego se le echa la culpa al sistema por ser sesgado, no, espérame, es que se le sesgó nada más en esta cosa. Ahora, si en los datos de entrenamiento de personas se le entregó muy poquita información de una cierta raza que otra completamente de acuerdo, hubo un problema de sesgo y que a lo mejor fue en ámbitos racistas, completamente, y sí, y hay algo muy malo al respecto. Pero si por ese lado, si en esa aplicación acotada fue completamente balanceado y está haciendo buen trabajo en esa área, adelante. Pero si ahora se le dice, a ver, le voy a poner un carro, y ese carro dice, bueno, es un carro rojo, es un indio, o sea, ¿por qué? Porque va a tratar de agarrar lo que está viendo y tratarlo de acomodar en los espacios vectoriales que menciona Iván. A ver, ¿en qué esta parte? ¿Cómo la acomodo aquí? ¿Cómo acepta ahí? Entonces aquí una parte importante es esa. Y más aún de que, y es algo que desafortunadamente por las redes neuronales y la naturaleza de las redes neuronales, se tiene que hacer una modificación que afortunadamente se está haciendo, en el cual la red neuronal deba de decir no solamente si es persona A, persona B, persona C, sino también decir no sé. Y ese brinquito de no sé es un problema no, porque entonces también se le tiene que entregar información de lo que no es persona. Entonces, si de por sí tenemos un chorro de información de todo este tipo de personas que llegan a los petabytes, ahora tiene uno que multiplicar eso por 10, 20 veces para lo que no es persona y ahí se vuelve el problema. Que regresamos a lo mismo, no tenemos datos. Es lo que se menciona otra vez del no dato, ¿no? Interesante, ¿qué pasa con ese no dato? Con ese caso, sí. Sí, y llegamos como al centro de la discusión. O sea, los datos están ahí muy metidos, pero no olvidemos que estamos en esta de muñeca rusa, ¿no? Y hay otro nivel que también está influyendo. Y todo eso se está mezclando en esto. Pero las herramientas son muy básicas también. Lo que tenemos es muy básico. Es algo que imita un comportamiento. Y es todo lo que tenemos. Y lo más como crucial es que inteligencia artificial ha estado tomando decisiones por ustedes constantemente. No sé qué tan conscientes estén de eso. ¿Sí? Entonces su correo es el ejemplo, decide qué es spam, no es spam. Ahora con la predicción de respuesta, no sé si han visto, que les dice qué hacer, qué responder. ¿Qué fue lo que hicieron? Conseguir datos de dado que llegaba a esto, le respondieron esto y ahora generan la imitación. Los rostros, ahora estamos haciendo cosas de identidad. ¿Qué película recomiendo? Ahora también, ¿qué póster le recomiendo a la persona para que se interese y se quede viendo más las películas, ¿no? Todo eso está pasando. Si le están hablando a su smart, están usando esta tecnología y la tecnología está tomando decisiones al respecto. Si están traduciendo o si están usando OSR, están usando esta tecnología. Cuando reciben una recomendación que es más o menos sofisticada, o sea que dicen de repente, parece que me conoce, muy probablemente estén usando esta. O sea, el mecanismo de imitación que se embebió en el sistema tiene que ver con esto. Algunas garantías que damos, pero más como en el ámbito científico, es que pasamos una metodología de prueba, ¿sí? Y generalmente es muy estricta y si rompemos esa metodología, es muy mal como desarrolladores. Entonces, vienen con una garantía de que afuera, en el mundo, en the wild le llamamos, el sistema se va a comportar de cierta forma, ¿sí? Va a identificar a tanto número de personas contra tantos números de personas, ¿no? Pero un poco bajo el supuesto que destacaba Caleb de decir, si se usa en estas circunstancias, se va a comportar de esta forma. Pero si lo movemos tantito, ya va a cometer más errores o va a ser más impredecible. Entonces, ahora vamos a pasar rápidamente a ver el caso de identificación de voz por personas.
cómo se les ocurre que se podría resolver. Esto tiene que ver con nuestra ponente invitada, que es la doctora Fernanda López, que nos va a llevar un poquito hacia la problemática de los datos y de los consentimientos alrededor de esto. Entonces, si vieron ayer las noticias, esto fue súper relevante. Yo dije, bien, alguien me escuchó. ¿Sí vieron las noticias de Frida Kahlo? ¿Sí? Frida Kahlo. Está muerta. Revivió. No. Pues casi, casi. De hecho, está súper padre, ¿no? Hay que... ¿Qué pasó? Encontraron una grabación de su voz, que no teníamos una grabación de su voz y la encontraron. La encontraron en enero, pero ayer la hicieron pública. ¿Qué dice? Es un poema que describe a su esposo, entonces está muy bonito, está excelente. Pues no es diálogo. ¿Cómo? O sea, nomás es un poema. Sí, pero está súper, lo tienen que escuchar cuando terminemos, van y lo escuchan, está muy bonito. Pero está la duda, ¿sí? De si es o no es, ¿no? Ahorita, como nada más tenemos una grabación, no podemos hacer mucho, porque es la única grabación que tenemos de ella, entonces no podemos hacer mucho. Pero imaginemos que tenemos dos grabaciones. ¿Cómo determinar que el sonido en dos grabaciones es de la misma persona? ¿Será por los sonidos graves y agudos de la voz? No sé. Sí, tenemos que beber eso, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, ¿por qué queremos hacer esto? Por fines de interacción. O sea, sería chido que nuestros sistemas reconocieran nuestra voz y que si alguien trata de decirle algo, no le obedezca, ¿sí? Es como una buena medida de seguridad, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? Que podría funcionar. Tiene su lado oscuro, ahorita vamos a llegar a eso. Fines forenses, esto para juicios, con todo el movimiento que hubo el fin de semana con el chico de la Universidad del Pedregal, salieron varias grabaciones, súper, no, esas sí no vayan y no las vean. Y es muy importante ligar esa grabación con el responsable, ¿no? Es parte de la investigación y es importante. Fernanda trabaja mucho el tema, entonces ahorita le pueden preguntar todo a ella al respecto. Entonces, suena razonable que un sistema tenga que hacer esto. Complicaciones, la voz nos identifica, es nuestra voz, ¿sí? La sentimos propia. Somos como hablamos, somos lo que hablamos, nuestra voz nos identifica. Ocurren cosas muy chistosas como lo que le pasó a Stephen Hawking. ¿Cuál es la voz de Stephen Hawking? ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? ¿Cómo lo recordaron ahorita? ¿Qué pensaron en la voz? ¿Sí? Entonces, luego le dijeron, oye, ¿no quieres una mejor voz? Ya podemos hacer mejores voces. ¿Qué fue lo que dijo, saben? Dijo que no, que esa era su voz, ¿sí? Entonces, la relación que tenemos con nuestra voz es bien interesante. Pero también está este otro lado, la voz es un fenómeno físico en realidad. La aventamos al aire, no pensamos en eso, pensamos que está dentro de nosotros, pero realmente la estamos aventando cada vez que hablamos. Y entonces está en el medio para que todo el mundo la escuche. Y entonces, lo que estoy diciendo, ¿a quién le pertenece? ¿A mí? ¿A ustedes? Se tiene ese lado. Y depende mucho del aparato fonador, del medio. ¿Sí? Si estoy enfermo, suena diferente. Si tiene varios problemas. Y, por supuesto, privacidad, ¿no? Como pensamos que es nuestra, no queremos que alguien más la esté usando, ¿no? Y ahora es muy fácil sintetizar voz de los deepfakes, si pueden ver, es muy fácil. Entonces, ¿cómo haríamos este problema? ¿Sí? ¿Cómo haríamos la identificación? Emilio nos sugirió, pues hay que ver los sonidos graves, agudos, tratar de hacer un match, algún sistema que se fije en esas cosas. Más o menos sería como lo clásico. Lo que podríamos enseñarle a nuestra red es el comportamiento de cuando dos voces son la misma voz. ¿Sí? ¿Todos lo ven? Entonces tomo dos grabaciones, se las presento a la red y le digo al final, estas dos son la misma persona. Estas dos son diferentes personas. Estas dos, la misma, diferente. ¿Qué va a aprender la red en este escenario?
le pongo cientos de miles de sujetos. Para algunos, cuando le pongo el mismo sujeto, les digo que es la misma voz. Para cuando les pongo distintos sujetos, les digo es diferente voz. O sea, lo interesante sería ver dentro de la caja negra qué criterios está seleccionando para... Sí, pero no... O sea, para Machine Learning. Yo lo que quiero es el comportamiento. ¿Sí lo ven que está súper fácil? Sí. Bueno, sí, porque va a estar las particularidades que identifican. Sí. Un par de convolucionales le aventamos y sale todo. Lo que le enseñamos es a distinguir si dos grabaciones son de la misma fuente, del mismo hablante o no. No le enseñamos a compararlas, a hacer el match. Nada más a esa intuición de ¿es la misma voz? No es la misma voz. ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a ver? El comportamiento es el que nosotros tenemos. ¿Sí? Nosotros, ahorita que le estoy hablando, están haciendo el macheo, el cálculo, todo eso. No, pura intuición, ¿no? Su cabeza está haciendo algo y ese algo es el que queremos imitar. ¿Sí? Decir si es la voz, no es la voz. ¿Sí lo ven? Entonces, es súper fácil. Bueno, como decía Caleb tiene experiencia con intentarlo, no es tan fácil. Clave del éxito, los datos, si tenemos suficiente. Un par de meses a lo mejor. Sí. Los datos son lo importante, el algoritmo no es tan relevante, tenemos los algoritmos y lo que queremos es aprender el comportamiento. Y, sin embargo, al nivel forense se levanta un problema, que es, hay voces que son muy similares, regresando al tema de hace rato. Hay voces que van a ser muy similares, ¿sí? Entre dos voces pueden ser muy similares entre sí. Y puede ser que aspectos de mi voz sean típicos, o sea, que mucha gente los tenga, ¿sí? Entonces, se da esta batalla entre qué tan similares son las grabaciones. Las voces en las grabaciones deben ser sumamente similares para que otra voz similar no esté en medio, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, en este ámbito se tiene que dar el forense, ¿sí? No podemos confiarle a la red y decir, sí es la misma persona, porque a lo mejor son dos personas que hablaban muy similar, y entonces sí va a pensar que son. O alguien trató de imitar a la otra persona y va a decir que sí es la misma persona. Lo que tenemos que hacer es compararlo contra otra población, ¿sí? Y ver qué tan común es la voz o las características de esa voz, ¿sí? Entonces, voy a parar aquí 5 minutitos y Fernanda, ya le pueden hacer todas las preguntas a Fernanda sobre forense, ¿sí? Pero también está, bueno, Caleb también trabaja el tema de identificación y también está Yunuen que está haciendo su tesis al respecto, entonces son los expertos, pregúntenle todo, resuelvan todas sus dudas sobre identificación de voz. ¿Sale? Entonces sí, nos vemos a la 1:08.